¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Economía. El bloque 43 es un área dentro del Parque Nacional Yasuní en Ecuador, una de las zonas de la Amazonía con mayor concentración de biodiversidad del planeta y hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Ahora el gobierno ecuatoriano ha cerrado el primero de los más de 200 pozos que se hallan en esta zona, un año después del plebiscito contra la explotación petrolera en el área. Ecuador certificó hoy el inicio del desmantelamiento del pozo petrolífero Ispingo B56, en la reserva amazónica del Yasuní. Este es el primer paso del gobierno para acatar el cumplimiento de la consulta popular de hace un año, en la que la población ecuatoriana decidió por referéndum prohibir la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Quiero hacer énfasis en que para nuestro gobierno es fundamental respetar la decisión que se tomó en las urnas. Sin embargo, esta área de la Reserva de la Biosfera, en la que viven varias comunidades indígenas, algunas en aislamiento voluntario, cuenta con otros 246 pozos productores que continúan activos y que producen 50.000 barriles de crudo al día. Hace apenas una semana, colectivos indígenas y ambientalistas protestaron ante el Ministerio de Energía en Quito para exigir el cumplimiento del mandato popular. El gobierno había dado muestras de querer aplazar la suspensión de la actividad petrolífera en la zona y los expertos se muestran preocupados ante informaciones de nuevas perforaciones. Que el Estado no podrá iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación del bloque 43, en la cual el Estado ecuatoriano no ha cumplido con esta sentencia. El Tribunal Constitucional de la Nación dictaminó el año pasado que la empresa estatal Petroecuador debía retirar la infraestructura en la zona en el plazo de un año. Ahora, las autoridades han dado el primer paso, aunque ya han dicho que el proceso tomará mucho más tiempo, hasta 5 años. Y desde Ecuador nos acompaña el economista Vicente Albornoz, quien en 2012 escribió varios artículos oponiéndose al inicio de la explotación petrolera en Yasuní. Vicente, en primer lugar, muy buenas noches. ¿Puede Ecuador, un país endeudado y azotado por la delincuencia organizada, prescindir de estos ingresos petroleros? No, no puede, en realidad no debería, pero no hay ninguna alternativa. La consulta popular de hace un poco más de un año ganó por un 60% de los votos, de manera que es muy difícil que el Ecuador no haga eso. Ahora, esto representa una pérdida importante de recursos para el país y una pérdida importante de recursos para el gobierno, que pierde parte de sus rentas petroleras. Ecuador es un país con deuda, con muchos gastos de parte de su gobierno, con escasos ingresos. No deberíamos reducir los ingresos, pero desgraciadamente no hay una alternativa. El 60% de la población exigió el cierre, es decir, votó a favor del cierre de este campo petrolero. ¿Y qué efectos tendrá el cierre de esos más de 200 pozos del Parque Nacional Yasuní? En realidad son alrededor de 1.500 millones de dólares que dejará de recibir el país. Es decir, las exportaciones de ese petróleo equivalen, depende un poco del precio del barril, pero equivalen a 1.500 millones de dólares al año, que para un país pequeño como Ecuador y encima dolarizado son extremadamente importantes. Eso va a dejar de existir. Pero de ese dinero, una parte importante, alrededor de 400 millones, iban al gobierno. Un gobierno altamente endeudado y deficitario que necesita esos recursos. El golpe va a ser por ambos lados, para la economía, por estos 1.500 millones de exportación, y para las finanzas públicas, por estos 300, 400 millones anuales de ingresos que desaparecerán. Y la verdad, son ingresos que dejan de existir, y además hay que considerar que hay un costo importante en cerrar el Yasuní. Son varios millones de dólares por cada pozo que se vaya cerrando, y aparentemente hoy finalmente se cerró el primero de 200 pozos. Claro. Vicente, el petróleo sentó los cimientos de la base económica de Ecuador. ¿No sería quizá este el momento de diversificar la economía del país más allá del petróleo?
Bueno, la verdad llevamos 50 años desde que empezó la extracción petrolera, que fue exactamente hace 52 años. Llevamos pensando en cómo diversificar la economía y no hemos encontrado en realidad una alternativa viable para diversificar la economía ecuatoriana. Tenemos un enorme potencial en turismo, en agricultura, en agroindustria, incluso en producción de energía renovable. Cerca de 3/4 partes de la producción de energía eléctrica de Ecuador lo hacemos con energías renovables y ahí hay un potencial de aumentar más, pero simplemente no hemos llegado a hacerlo. Desgraciadamente, cuando desaparezcan los ingresos que vienen del bloque 43, del Parque de Yasuní, no va a haber ninguna alternativa inmediata. Quizás a mediano plazo encontremos alguna alternativa, pero la única alternativa real frente a la desaparición del Yasuní va a ser reducir el tamaño de la economía ecuatoriana. Perspectivas sombrías las que anuncia Vicente Albornoz. Muchas gracias por tu tiempo y tus valoraciones. Un gusto. Un saludo a Berlín. Decenas de activistas se manifestaron el miércoles en la región de Santa Cruz, la mayor de Bolivia, en contra de los incendios forestales que afectan desde hace semanas, sobre todo a ese departamento, que es también el motor económico del país. Son los peores incendios en las últimas décadas. La parte oriental de Bolivia, fronteriza con Brasil, está especialmente afectada. Por eso ambos países quieren aunar fuerzas en la lucha contra el fuego. Este bosque en el este de Bolivia está en llamas. Cerca de 3 millones de hectáreas han sido calcinadas y los incendios siguen fuera de control. Cada vez más residentes tienen que huir de las llamas. Entre ellos el granjero Mario Guasasi, que está recogiendo lo más imprescindible. Quiere poner a salvo colchones, camas y alimentos, ya que las llamas están cada vez más cerca. Estamos desalojando de aquí mi vida por el tema del fuego, ¿no? Y ahora estamos pues complicados, estamos con miedo del fuego que posiblemente se quede en casita. No, ¿qué vamos a hacer? Y eso es lo que no quiero, porque pasa todo eso conmigo. Especialmente en la región de Santa Cruz, la agricultura industrial crece y crece desde los años 90, usando mayoritariamente la técnica de tala y quema. Esta práctica, que sin duda es milenaria, del chaqueo y con quema, genere no solo chaqueo, no solo quema para habilitar tierras productivas, sino que muchas veces esos mismos chaqueos son inmensos, ilegales, y otras tantas esos chaqueos se convierten en incendios forestales completamente descontrolados. La ganadería industrial ha alcanzado en Bolivia en los últimos años niveles récord. Para conseguirlo, el gobierno ha concedido numerosas licencias de tala y quema, pero mucha gente critica que las penas por la tala ilegal son demasiado bajas. La multa por quemar es ridícula, es menos de 2 bolivianos, o sea, más o menos unos 30 centavos de dólar por una hectárea quemada de manera ilegal. También el calentamiento del clima convierte los incendios en peligros cada vez mayores. Los agricultores indígenas intentan ayudar a proteger sus tierras de cultivo, pero las perspectivas son desoladoras, ya que la época fuerte de los incendios aún ni ha comenzado. El sueño americano de casa propia, familia y una jubilación segura parece cada vez más lejano para los estadounidenses. Así lo reveló una encuesta del rotativo Wall Street Journal. El 89% de los encuestados siguen compartiendo la aspiración de tener una casa propia. Sin embargo, solo un 10% lo percibe como algo fácil y alcanzable. Resultados similares se revelan en el ámbito de la seguridad financiera, ya que solo 1 de cada 10 encuestados lo ve como un objetivo asequible. Así entonces, el llamado sueño americano parece ser solamente un sueño más. ¿El sueño o la pesadilla americana? Vamos en busca de los detalles. Argemino Barro en Nueva York. ¿Qué tal, compañero? Ahí te vemos. Cuéntanos, Argemino, ¿cuáles son las principales conclusiones de esta encuesta del Wall Street Journal? Hola, ¿qué tal, Rosa? Bueno, la esencia fundamental es que es un aumento del pesimismo en la sociedad americana entre los norteamericanos a pie de calle. Por ejemplo, esta encuesta les ha preguntado hasta qué punto es esencial tener una jubilación cómoda. El 98% está de acuerdo en tener una jubilación cómoda como algo fundamental, pero solo el 8% cree que es relativamente fácil. Los resultados, las proporciones son similares si preguntamos por la estabilidad financiera
o por la posesión de una vivienda. La encuesta ha sido realizada entre más de 1.500 personas por The Wall Street Journal y por NORC, que es la agencia sociológica de la Universidad de Chicago. Y tiene otro punto interesante. Hace 12 años, una encuesta similar decía que la mitad de los estadounidenses todavía confiaba, creía en el sueño americano. Esta encuesta, recientemente publicada ayer, dice que esta proporción ha bajado apenas un tercio. Respecto a las causas, evidentemente son variadas, pero se destacan dos. Una, el aumento del precio de la vivienda, que se ha duplicado en la última década en algunos estados. Y dos, el índice de movilidad social, que está en mínimos históricos de las últimas décadas, desde que se mide en Estados Unidos. Y una de las principales preocupaciones, Argemino, de los estadounidenses parece ser la inflación, sobre todo en año electoral. ¿Cómo está influyendo el aumento de precios en la campaña? Bueno, está influyendo mucho. De hecho, una de las líneas de ataque republicanas más importantes contra la campaña de Kamala Harris es precisamente la inflación, que están echándole la culpa a la administración Biden-Harris. Por ejemplo, el precio de los alimentos ha aumentado un 25% desde 2020. El precio en concreto de los huevos se ha duplicado. El precio de la carne ha subido un 70%. Y esto es una consecuencia de la pandemia, que ha afectado a las cadenas de suministro, y de las inyecciones de dinero masivas en la economía por parte de la administración Trump y de la administración Biden. Además, la inflación tiene un impacto psicológico diario en los norteamericanos. Aunque la economía técnicamente vaya bien en el PIB, en el dato de empleo, la inflación es algo que se ve todos los días en el supermercado. Una encuesta que conocimos la semana pasada, publicada por Ipsos, dice que para la mitad de los votantes estadounidenses la inflación es la prioridad número uno de cara a las elecciones. Las dificultades en el día a día de los estadounidenses. Muchísimas gracias por el análisis, Argemino. A vosotros. Y gracias también a ustedes por acompañarnos un día más. Nos vemos en una próxima edición, si así lo desean.